Marcos 5, 21 al 43. Y el tema que estaremos estudiando es: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Marcos capítulo 5, verso 21 al 43. ¿Están listos? Sí. Dios bendiga su palabra. Leamos y después oremos. Marcos, verso 21, hermanos. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Oremos, amados. Señor y Dios, estamos delante de ti, buscando tu rostro. Queremos escuchar tu voz por medio de tu palabra. Déjanos escucharte. Permítenos ver tu gloria, Señor. Permítenos experimentar tu amor y tu poder. Oh Rey Padre, tú que estás en el cielo, Señor, danos fe para creer todo lo que nosotros vemos y estudiamos en tu santa y bendita palabra. Que seamos animados en esta tarde por medio de ella. Que podamos ver a tu Hijo Jesucristo como el Rey glorioso que Él es, poderoso. Oramos, Señor, en tu nombre. Asístenos. Oramos en tu nombre. Abre nuestro entendimiento. Oramos en tu nombre, Señor.
Concede salvación a aquel que necesita salvación. Oramos en tu nombre, Señor. Edifica tu iglesia. Asístenos, oh Dios. Habla a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tanto el dolor físico, personal, como la muerte de un ser querido son experiencias que todos los seres humanos experimentamos en más de una ocasión. Y tanto el dolor, hermanos, como la muerte son aquellas cosas más difíciles de afrontar en esta vida. Cuando nos vemos agobiados ante tales circunstancias o por muchas otras más, experimentamos, sentimos como que si el mundo nos oprimiese, sentimos como que las puertas se nos cierran. En tales experiencias sentimos una angustia que sentimos que nos sobrepasa. Incluso algunas de las expresiones que se usan o usamos es como que estamos rodeados por murallas al punto de no saber a dónde ir. Todos en algún punto, experimentamos esa sensación de no saber qué hacer. En esas circunstancias de dolor, de angustia, de dolor, de incertidumbre, experimentamos de alguna manera que ya se acabó el camino, como que ya no hay nada más allá, al punto de que decimos, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿A dónde puedo acudir? Bien, pues el pasaje, hermanos, que nosotros tenemos por delante precisamente nos ilustra una de esas circunstancias a partir de un hombre que tenía una hija pequeña, muriendo, convaleciendo, y una mujer que no sabía qué más hacer por una enfermedad incurable que ella padecía ya por muchos años. Tanto el hombre como esta mujer pusieron en acción la fe en el momento que ya más no sabían qué hacer. Ambos estaban en la misma situación, ya no sabían qué más hacer. Así es de que este pasaje, hermanos, nos enseña varias cosas importantes. Por ejemplo, en primer lugar, nosotros vamos a aprender lo que significa tener verdadera fe. Pero también en segundo lugar nos enseña que en todo momento y circunstancia podemos acudir a Jesús, quien es lleno de gracia, de amor, de bondad, puesto que siempre, siempre, siempre es accesible para aquel que le busca con fe. El propósito de Marcos en este pasaje, como en toda su carta, es demostrar que aquel que fue crucificado en el madero y muerto, en verdad era el Hijo de Dios encarnado. Él era la promesa de Dios cumplida desde Génesis, aquella promesa que Dios dio desde Génesis, bueno, y Jesús estaba cumpliendo. Y aquel Jesús que murió en aparente debilidad en la cruz era el poderoso Hijo de Dios, el cual vino a salvar al mundo. Y por esa razón Marcos narra en su evangelio cómo Jesús hizo obras que ningún ser humano puede hacer. Ningún ser humano puede hacer y ningún ser humano las ha hecho ni las podrá hacer. Por ejemplo, como nosotros hemos visto, cómo Jesús derrotó a Satanás en el desierto, cómo Jesús sanó enfermos, cómo Jesús levantó paralíticos, cómo Jesús reprendió la naturaleza y ésta se sujetaba a él, cómo Jesús sacó demonios de personas, como fue el caso último que nosotros vimos del Gadareno. Y por supuesto, Marcos va a culminar su evangelio con la prueba irrefutable de que Jesús es Dios, al mostrar la contundente y maravillosa obra de resucitar de entre los muertos. Así que en continuación, hermanos, de dicho propósito, hoy Marcos nos comparte una maravillosa obra de amor y de misericordia al Jesús restaurar a la vida a una pequeñita, a una niña que tenía tan solo 12 años de edad. Pero también lo hará al curar a una mujer la cual había intentado de todo para sanar de una enfermedad de flujo. Y ese será nuestro bosquejo en esta tarde, hermanos. Jesús restaura a la vida a una niña
Y Jesús cura a una mujer con flujo de sangre. Y finalmente nosotros terminaremos con algunas aplicaciones para nuestra vida. Así que vamos a comenzar, con el sermón en este primer punto. Jesús restaura a la vida a una niña. Y eso está en los versos 21 al 24 que ya leímos, pero volveremos a leer. Verso 21 al 24. Pasando otra vez, Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Hermanos, como ustedes recordarán, nosotros vimos la semana pasada cómo Jesús estaba en Capernaum, ahí a la orilla del mar de Galilea, toma a sus discípulos y les dice: pasemos al otro lado del mar. Y así fue que él llegó a la región de los Gadarenos. Estando en esta región, al bajar de la barca, inmediatamente vino a él un hombre con un espíritu inmundo. Jesús lo restaura al expulsar a estos demonios. Los demonios, ustedes recordarán, fueron sobre los puercos y los puercos fueron sobre un precipicio. Lo que ocurrió después de este evento, de este acto, es que la comunidad se juntó, se amotinó, pero fue a expulsar a Jesús. Le dijeron: vete de aquí. Y es así que Jesús vuelve a subirse a la barca y se traslada nuevamente a la otra orilla, llegando de esa manera nuevamente a la región de Capernaum. Dice el verso 21 que mucha gente ya lo estaba esperando. Jesús estaba en la región de los Gadarenos, pero las personas estaban acá de este lado esperándolo ya que regresara. Así es de que Jesús, cuando regresa, ya está ahí una multitud esperándolo junto al mar. Y es ahí cuando Jesús está o regresa a la orilla. Las personas se amotinan a un lado de él y repentinamente llega un hombre llamado Jairo, el cual dice que se postra a sus pies. Verso 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Marcos nos dice que este hombre se llamaba, ¿cómo? Jairo, el cual era un principal de la sinagoga. Y como podrán notar ustedes, es la primera vez que Marcos nos da detalles de una persona a la cual sana. Nosotros hemos visto, por ejemplo, a la mamá de Pedro que fue sanada y nunca vemos el nombre, ni lo conocemos. Hemos visto cómo Jesús ha expulsado demonios de personas y no nos da los detalles de estas personas, simplemente lo que aconteció. Aquí es la primera vez que Marcos nos está dando detalles de una persona la cual fue acudida o ayudada por Jesús. Y Marcos nos dice claramente que su nombre era Jairo, era un asistente, era un principal, de la sinagoga. ¿Qué hacían los principales de la sinagoga? Bueno, hermanos, los principales de las sinagogas eran encargados del edificio y de su contenido. En resumidas palabras, era un hombre distinguido, respetado y de prestigio. Él no era un fariseo, aunque se encontraba ahí en la sinagoga, tenía autoridad. Él no era un fariseo, aunque sin duda era amigo de los fariseos. Y esto, hermanos, nos lleva a entender dos cosas. Número uno, él era un hombre importante que ocupaba una posición civil reconocida delante de la sociedad. Su ocupación era religiosa, él era uno de los encargados de la sinagoga, vuelvo e insisto. Sus tareas dentro de esta responsabilidad era dirigir los cultos, instruir en la palabra, era encargado del edificio, de su contenido. Y en segundo lugar, por tanto, eso significaba que su reputación y autoridad en la sinagoga como principal la puso en juego al acudir a Jesús. Su reputación, la cual contaba, la puso en juego al ir a buscar a Jesús. Ya muchos fariseos ya odiaban a Jesús para este punto. Y lo veremos en los próximos capítulos cómo se intensifica eso. Pero
Él fue y buscó a Jesús. Algo que llama poderosamente mi atención es que Marcos resalta la actitud de Jairo, la cual dice que fue y se postró a sus pies, se arrojó a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella y será salva y ella vivirá. Ven, te lo ruego. Eso está ahí precisamente en el verso 23. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Es claro, hermanos, que tenía una niña, una hija a la cual estaba agonizando. Por tanto, a él no le importó nada. A él no le importó absolutamente nada de lo que acabo de mencionar, ni su reputación, ni su autoridad dentro de la sinagoga. A Jairo lo único que le importaba era la vida de su hija. Era lo único que le importaba. Lucas, en el pasaje paralelo, en el capítulo 8, verso 42, dice que era su única hija, la cual tenía como 12 años de edad y estaba muriendo. Hermanos, quiero que por favor nos pongamos por un momento en los zapatos de Jairo. Jairo tiene una única hija y es una niña. Tan solo 12 años de edad. Imagínense al ver postrada a su hija, convaleciendo, a punto de morir. Imagínense ustedes la impotencia que ha de haber sentido este hombre, sin poder hacer nada. La impotencia de no saber qué hacer. Aún teniendo autoridad, reputación y seguramente también tenía dinero. Sin embargo, ya no sabía qué hacer. Él no sabe qué hacer. Todos de alguna manera, me pongo a pensar que todos de alguna manera, hermanos, hemos pasado por situaciones donde nuestros hijos se han enfermado, por ejemplo, y nosotros hemos hecho lo que sea con tal de verlos sanos. En alguna ocasión, más de alguno a lo mejor se dio cuenta que su hijo se lastimó, se golpeó, le hablaron que pasó algo y usted dejó el trabajo, hizo lo que sea para ir y asegurarse que su hijo o su hija estaba bien. Todos hemos experimentado eso. Nosotros como padres haríamos cualquier cosa por nuestros hijos con tal de verlos bien. Nosotros que amamos, por supuesto, a nuestros hijos, haríamos cualquier cosa porque ellos estén bien. Pero la realidad, hermanos, es de que hay cosas que verdaderamente uno no alcanza a hacer por ellos. Hay situaciones en la vida en las cuales nosotros experimentamos en carne propia que nos rebasan. Hay situaciones donde nosotros no podemos hacer nada por ellos. Inevitablemente, hermanos, a mí me vino a mi mente cuando yo me accidenté. Y claro, yo tenía 20 años, pero de todas maneras, cuando veo a mi madre que no puede ni caminar al ver un accidente sumamente grave en mi vida. Pero hermanos, todos experimentamos ese sentimiento. ¿Qué hacer? ¿Qué más hacer si ya no puedo más? Hay ocasiones donde la realidad es de que, vuelvo, insisto, las cosas nos rebasan. Ya no sabemos qué hacer. Un niño que está enfermo y los doctores que se acercan a los padres y le dicen: no podemos hacer nada más. Imagínense, amado. Ese es el sentimiento que está acá de Jairo. Su hija ya está convaleciendo, 12 años, y él ya no puede hacer nada más por ella. Ahí es precisamente donde nosotros nos sentimos desfallecer. En esas circunstancias de la vida es cuando el temor toca la puerta de nuestro corazón. Hay expresiones de muchos en ese momento de dolor y de angustia que dicen: siento que el mundo se me está viniendo encima. No sé por qué, pero estoy viendo gris, veo a mi alrededor gris. ¿Por qué? Porque la mente se está nublando, sentimos que todo está en nuestra contra. Sin embargo, Marcos nos dice que Jairo no se quedó ahí.
Jairo seguramente, él escuchó de Jesús, él escuchó todas las proezas que Jesús venía haciendo con anterioridad desde que comenzó su ministerio. Él seguramente escuchó cómo Jesús sanó a personas, seguramente él escuchó que Jesús había hecho obras poderosas que había estado realizando durante ese tiempo. Por ejemplo, cómo Jesús había sanado a la suegra de Pedro, cómo había sanado a aquel paralítico que bajaron por el techo de una casa, cómo había expulsado demonios de personas. Seguramente Jairo se acordó de todo eso, se acordó de Jesús y lo que hizo es poner su fe en acción. Verso 23. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahí este verso 23 nos dice, hermanos, claramente la posición física a la cual tenía Jairo. Una posición de estar postrado delante de Jesús, diciéndole: mi hija está agonizando, ven, por favor, ven, pon las manos sobre ella. Yo sé que si tú vienes conmigo, yo sé que si tú pones tus manos sobre ella, ella va a vivir. Hermanos, esa fe, la cual estamos viendo nosotros aquí de Jairo, es una fe que el mundo no conoce naturalmente. Esto es una fe salvífica, es una fe puesta en el objeto correcto que es Jesucristo. Hermanos, ningún judío, también tengamos en mente esto, ningún judío en su sano juicio, si pudiésemos decirlo así, ningún judío se iba a arrodillar delante de otra persona. Ningún judío iba a ir a postrarse sobre los pies de otro y mucho menos rogarle, porque eso era y es idolatría. Sin embargo, Jairo lo hizo. Jairo fue y se presentó delante de él. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto, esta reverencia? Precisamente, hermanos, porque Jairo reconocía, sabía que Jesucristo era Dios encarnado. Él sabía que Jesucristo no era como cualquier otro hombre. Él sabía que Jesús era la expresión exacta de Dios. Por eso es que acudió de esta manera. Ahora veamos la respuesta de Jesús. Aquí está este hombre rogando, pero vea la respuesta de Jesús. Verso 24. Fue pues con él. Fue pues con él. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Esto, hermanos, llama mucho mi atención. Llama mucho mi atención. Miren, si Jesús hubiese querido, Jesús hubiese sanado a la niña desde donde estaba. Desde donde estaba, él no necesitaba ir. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús camina con Jairo. Se fue con él. Yo me imagino que en el camino platicó sin duda con él. Lo iba alentando, animando. Y recuerden ustedes esto. Jesús venía trabajando arduamente. Estuvo enseñando un día completo sobre las parábolas. Después les dijo a sus discípulos: vayamos al otro lado. Allá inmediatamente un hombre con aquel espíritu inmundo se acerca. Y ustedes saben todo lo que pasó, que es lo que estudiamos y decía recientemente. Jesús no tenía tiempo ni para descansar, hermanos, no tenía tiempo ni para dormir. Aquí está regresando nuevamente al otro lado, donde vivían los judíos, los israelitas. Y ya está una gran multitud. Y Jairo viene delante de Jesús y le hace un pedido: ven, mi hija está muriendo, está agonizando, ven, pon tus manos sobre ella, yo sé que si tú lo haces, ella vivirá. Y Jesús va con él. Jesús camina con él. Eso nos enseña que para Jesús su cansancio físico pasó a segundo término. Su amor por las personas, su amor por las almas, su amor por salvar a las ovejas perdidas era más grande que su propio cansancio. Porque ya hemos visto, amados, Jesucristo era Dios 100%, pero también era 100% hombre.
y se cansaba como cualquiera de nosotros. Y necesitaba dormir como cualquiera de nosotros. Y necesitaba comer como cualquiera de nosotros. Sin embargo, Jesús camina con Jairo. Esta es una aplicación clara para ti y para mí que estamos en Jesús. Él camina contigo. Él camina contigo. Él camina conmigo. Él camina con los suyos. Jesús no solamente nos salvó. Él camina contigo. Él camina con su iglesia. Él camina con su pueblo. Y no solamente en los momentos buenos. Jesús camina con los suyos en los momentos más difíciles de nuestra vida. En los momentos más angustiosos, cuando tú crees que Jesús no está contigo, que te ha desamparado, es precisamente donde los momentos con Jesús en muchas ocasiones son más palpables. Su gracia, su amor, su bondad, su misericordia. Bien, pues es así que llegamos repentinamente, hermanos, al segundo punto de nuestro bosquejo. Y digo repentinamente porque así está repentinamente aquí. Y eso está en el verso 25 al 24. Jesús cura a una mujer con flujo de sangre. La estructura, hermanos, que encontramos en este pasaje es una estructura conocida o llamada también como sándwich. En las escrituras nosotros encontramos esa forma de literatura que comienza con una cosa, luego está algo intermedio y vuelve con lo que comenzó al principio. Así es de que para el verso 35 prácticamente Marcos va a retomar la historia de Jairo. Marcos nos dice que cuando Jesús se encontraba caminando con Jairo rumbo a su casa para ir a ver a su niña, de pronto una mujer sigilosamente va y se acerca entre la multitud para tratar de tocar a Jesús, ya que ella padecía de flujo de sangre desde hacía ya 12 años. Y esto también llama mi atención, hermanos. La niña, ¿cuántos años tenía? 12 años. ¿Y esta mujer cuántos años tenía padeciendo de flujo de sangre? 12 años. No hay nada oculto en el número. Simplemente, hermanos, ahí Marcos nos está diciendo, tenemos en escena a una niña y tenemos en escena a una mujer adulta. Y ese es otro de esos casos donde ya se ha intentado de todo, al punto de no saber qué más hacer. Jairo ya no sabía qué más hacer, su niña estaba convaleciendo y esta mujer ya hacía 12 años también sufriendo por este flujo de sangre y ya no sabía qué más hacer. Dice el verso 25 y 26 lo siguiente. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Permítanme, hermanos, para tomar unos minutos para destacar algunas cosas importantes y entender esto. Esta mujer tenía ya 12 años con flujo de sangre. Esto es un indicativo que esta mujer estaba excluida de toda relación. Esta mujer durante 12 años había estado excluida de la adoración a Dios. Durante 12 años esta mujer no había tenido acceso al templo o a las sinagogas. En Levítico capítulo 15, verso 25 al 27, nosotros podemos ver que estaba restringido el acceso a mujeres que estaban durante sus días menstruales o que estaban padeciendo flujos de sangre. Cualquier cosa que tocasen se hacía inmundo. Imagínense, amados, esta mujer durante 12 años estuvo excluida. En segundo lugar, esta mujer desde hacía 12 años tenía flujo de sangre, lo cual es un indicativo lógico y obvio que ella vivía aislada constantemente. Ella tenía que estarse enfrentando a los sentimientos de soledad. Esta mujer constantemente tenía que enfrentarse a la tristeza, al dolor, a la impotencia de ya no saber qué más hacer debido a su enfermedad. 12 años.
Ella ya había gastado todas sus posibilidades, había tratado de todo tipo de doctores, había gastado, dice el pasaje, todo lo que tenía. Ella había gastado todos los recursos. Sin duda alguna, ella había gastado dinero hasta en los naturistas. Nada le favorecía, al contrario, dice al final del verso 26, que ¿qué? Que le iba ¿qué? Peor, le iba peor. Permítanme preguntarles lo siguiente, hermanos. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido que intentas hacer todo, te esfuerzas, pero al contrario, crees que mientras más te esfuerzas sientes que te va peor? ¿Te has sentido así? Yo sí. Yo pienso que todos, amados. Sea en cuestión de la escuela, sea en cuestión de negocios, sea en cuestión de trabajo, sea en cuestión de hacer ejercicio, sea en cuestión de muchas cosas. En algún punto nos sentimos que todo parece girar o estar en nuestra contra. Si esta es tu situación en el presente, recuerda como aplicación lo siguiente. Cuando tú y yo nos encontramos sin saber qué hacer, al menos sabemos a dónde acudir. Porque la realidad, amados, es de que, como lo dije al principio, hay momentos de nuestra vida donde nos sentimos que no sabemos qué hacer. Y esto lo experimentamos en todas las etapas de la vida. Los jóvenes va a llegar un momento, los niños va a llegar un momento donde se van a sentir así. Puede ser que haya jóvenes en medio nuestro que se sientan así. Yo recuerdo cuando tenía 19 años, también en una ocasión agarré a mis padres y les dije, ¿saben qué? Necesito ayuda, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer con mi vida. Por supuesto, mis padres no eran creyentes, yo tampoco. Pero amados, esto es lo que hace la diferencia. Esta es la gracia de Dios para nuestras vidas, jóvenes y adultos. En los momentos cuando no sabemos qué hacer, al menos sabemos a dónde acudir. Las personas que no conocen el Evangelio, las personas que están sin Cristo, dice la Escritura, viven sin esperanza y sin fe. Ellos no saben a dónde acudir. Acuden a todo tipo de cosas que lejos de ayudarles, les empeoran la vida, destruyen sus vidas. Les va aún peor, ciertamente. En los momentos cuando no sepamos qué hacer, recordemos que al menos sabemos a dónde acudir, que es a Jesús. Tú y yo podemos acudir a Jesús ya que Él es accesible. Observe la actitud de esta mujer, la cual es digna de imitar, hermanos, versos 27 y 28. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Verso 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esta mujer, al igual que Jairo, sin duda alguna escuchó acerca de Jesús. Ella había estado escuchando las proezas y maravillas de Jesús. Ella dijo o pensó para sí mismo, me voy a ir a acercar de entre la multitud. Sigilosamente voy a intentar tocar tan siquiera su manto. Ya no digo su cuerpo, ya no digo sus manos, ya no digo que se detenga y hable conmigo. Tan siquiera si logro tocar su manto, yo sé que seré sana. Eso fue lo que pensó esta mujer. Esa fue la actitud de esta mujer con flujo de sangre. Por primera vez vemos acá que Jesús no tuvo que hacer absolutamente nada para que esta mujer quedara sanada. La intención de esta mujer, vuelvo e insisto, fue pasar desapercibida, pero, hermanos, fue ingenuo de su parte. Por supuesto que no iba a pasar desapercibida por Jesús. Esa es la mentalidad que muchas veces tenemos, ¿no? Pensamos que podemos pasar desapercibidos delante de los ojos de Dios. No que Dios tiene ojos, pero son expresiones que la Biblia nos dice. Nada está oculto delante de Él. Esta mujer fue y se acercó pensando que iba a pasar desapercibida, pero eso no fue posible. Dicen los versos 30 y 32.
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. La pregunta que hace Jesús, hermanos, aquí: ¿quién me ha tocado? Fue la mejor irrisoria para los discípulos. Yo no sé, yo pienso que la gran mayoría hemos asistido a fiestas del pueblo, de la ciudad, donde estamos caminando y vas pegando con todos, todo el mundo te toca, vas con las manos en los bolsillos porque las personas prácticamente van encima de uno. Imagínense, hermanos, la situación de Jesús acá. Todo el mundo le estaba tocando. Y Jesús de pronto pregunta: ¿quién me ha tocado? Y por eso los discípulos le dicen, verso 31, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices: ¿quién me ha tocado? Para los discípulos no tenía sentido, hermanos. Pero, hermanos, Jesús sabía quién era esta mujer. Él sabía que una mujer se había acercado a él y la tocó, tocó su manto y trató de pasar desapercibida. Jesús sabe perfectamente que de él salió poder. Muchas personas lo estaban tocando, por supuesto, pero Jesús sintió el toque de la fe. Él supo que alguien lo había tocado de manera diferente al resto que estaba alrededor de él. El toque de esta mujer era totalmente diferente al resto de las personas. Porque ya hemos visto, amados, que muchas personas estaban siguiendo a Jesús por los motivos incorrectos. Esta mujer está tocando a Jesús, pero con una fe diferente. Jesús está sintiendo el toque de la fe salvadora. Verso 33 y 34. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha o hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo Jesús: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer, al escuchar a Jesús y que preguntó: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos diciendo: Señor, o sea, ¿cómo preguntas quién te ha tocado? Estás viendo, todo el mundo te aprieta. No. La fe de esta persona es diferente. El toque de esta mujer es diferente a los demás. ¿Quién me tocó? Y lo que está haciendo Jesús es haciendo un llamado a esta mujer para que salga del anonimato. Y esto tiene que ver con el discipulado ciertamente también, amados. Hay personas que buscan los beneficios de Jesús, mas sin embargo no le cuentan a nadie. Están en el anonimato. Nadie sabe que es cristiano. Nadie sabe, solamente él. Hermanos, eso no es bíblico. Jesús saca a esta mujer del anonimato. Y al verse descubierta, la actitud de ella es que temiendo, temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y ahí Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Es claro que al instante ella quedó sanada completamente. Ella lo sintió en su cuerpo. Pero Jesús también sintió que poder había salido de él. Hermanos, lo que sucedió acá es una transacción. Ahí mismo sucedió una transacción. Jesús asumió la impureza y enfermedad de esta mujer y Jesús le impartió su pureza y salud. Ella no podía tocar a nadie. Al contrario, así como los enfermos de lepra eran impuros y debían decir por la calle: impuro, impuro, para que las personas pudiesen abrirse,
Esta mujer de la misma manera tenía que hacer eso. Ella era impura ceremonialmente. Nadie podía tocarla y ella no podía tocar nada. En la cama donde ella se acostara era impuro. La taza donde tomara agua era impuro. Todo era impuro. Pero ella va y toca a Jesús. Y Jesús no se volvió impuro. Todo lo contrario. Allí ocurre precisamente una hermosa y bella transacción que es precisamente haciendo alusión a lo que ocurre y ocurriría con la muerte de Jesús en la cruz. Jesús, al derramar su sangre en el Calvario, era para hacer propiciación de nuestros pecados. El justo muriendo en la cruz por los culpables. El justo tomando el lugar de los pecadores. Y los pecadores tomando el lugar, la pureza, la santidad de Jesús. Por eso Dios nos mira como mirar a Jesús, porque estamos escondidos en Él, porque Jesús hizo esa transacción en la cruz por ti y por mí, por nuestros pecados. Y es así que vemos acá cómo esta mujer quedó sanada de su azote. En el verso 34, hermanos, dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Es claro que también está implícitamente aquí la salvación de esta mujer. Esta mujer no solamente iba en búsqueda de su sanidad. La fe que ella demostró era una fe salvífica, una fe salvadora, hermanos. Eso es lo que prácticamente está diciéndole Jesús acá. No solamente sé sana de este azote, sé salva. Jesús perdonó sus pecados a esta mujer venir y poner su fe y confianza en Él. Amada iglesia y amigos que nos acompañan, esta es la asombrosa gracia de Dios a través de Cristo. Es Cristo y solo Cristo quien sana nuestra alma cuando ponemos nuestra fe y confianza en Él. Eso es precisamente lo que sucede. Porque precisamente a eso vino Jesucristo, a dar su vida en rescate de pecadores culpables como tú y como yo. Qué gracia maravillosa. En el verso 35 y 34, hermanos, tenemos la continuación de la narrativa de cómo Jesús restauró a la vida a la hija de Jairo. Imagínense la escena. Volvemos a Jairo. Viene a Jesús, Jairo le dice: mi hija está muriendo, ven por favor, pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesús acompañó a Jairo, pero en el camino es interceptado por una mujer que acabamos de ver, con flujo de sangre. Sin duda, hermanos, si yo estuviera en los zapatos de Jairo, tendría sentimientos encontrados. No sé usted, pero imagínese, vuélvase a poner en los zapatos de Jairo. Consiguió lo que deseaba. Ven Jesús, ven, vamos a mi casa, tengo a mi hija, está muriendo. Jesús va con él y de pronto viene esta interrupción. Los minutos que hayan pasado ahí, seguramente para Jairo fueron horas. Jesús, apúrate, no sé, o sea, ya señora, no sé, póngase en los zapatos de Jairo. No, pues no. Hermanos, así nos sentimos muchas veces. Señor, te estás tardando. Señor, tú ves mi aflicción. Señor, tú ves mi dolor. Señor, yo ya he orado tantas veces. Señor, yo he estado esperando tu respuesta. ¿Por qué te tardas tanto? Esos son sentimientos que nosotros tenemos como cristianos. No somos exentos a eso. En algún momento de nuestra vida pasamos por esas experiencias. Verso 35, el presagio de Jairo se hizo realidad. Me están quitando tiempo y mi hija va a morir. Verso 35. Mientras él aún hablaba, ¿con quién? Pues todavía estaba ahí, con esta mujer. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ahí están. Verso 36, estos hombres, verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga:
no temas. Cree solamente, cree solamente. Ahí están unos insensibles. Aparecen en escena también unos insensibles. ¡Hey, ya! Tu hija ya murió, ¿para qué más molestas al maestro? Imagínese, hermano, también esa situación. Eso es insensibilidad. Insensibilidad al dolor ajeno. Y yo pienso que de alguna manera u otra, también nosotros nos vemos rodeados de personas así, que son insensibles a veces a nuestro dolor, a su dolor. Pero Jesús le dice, no temas, cree solamente. Lo que tenemos aquí, entonces, es a dos tipos de personas: los que no creen en Jesús y aquellos que creen. Los incrédulos pensaban, ya no hay remedio, ya se murió. Mira, Jesús puede sanar enfermos, puede darle vida a un paralítico o hacerlo volver a andar, puede expulsar demonios, pero no, ya como que darle la vida a alguien, no, eso ya no. Incredulidad de parte de estos hombres. Lo que ignoraban estos incrédulos es que Jesucristo es el dador de vida. Y eso es precisamente lo que iba a hacer con esta niña: demostrar que no solamente Jesús podía sanar enfermos, que no solamente podía volver a caminar un paralítico cuando Jesús le hablaba o ordenaba, sino que también Jesús tiene el poder para dar vida a alguien que ya está muerto. Eso es lo que Jesús va a hacer acá. Ante tales circunstancias, sin duda, hermanos, la fe de Jairo se vio en una encrucijada, y sabiendo esto, Jesús le dice, lo anima: no temas, no temas, no los escuches, no temas, cree solamente. Eso es lo que está ahí, versos 37 y 39, hermanos, acercándolos al final. Y no permitió que le siguiese a nadie. Fíjense, Jesús, no, estos incrédulos, no, hasta aquí llegaron, no me sigan. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Verso 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Vea la escena. Viene Jairo, viene Jesús, los tres discípulos a los cuales les dijo, vengan ustedes conmigo acá. Y está ahí la escena, llorando. Imagínense, Jairo llega a su casa y escucha la llorata. Hay lloro, hay lamento. ¿Qué vendría rápido a su mente? Sí, mi hija ha muerto. En la cultura judía, cuando alguien moría, había mujeres, mayormente mujeres, no sé por qué, no me pregunten, pero había mujeres, hermanas, que eran contratadas para llorar. Se moría alguien y les pagaban un dinero y decían, vengan, vamos a llorar. Y lloraban. No es broma, hermanos, de veras no sé. Mujeres iban y contratadas y lloraban por los que morían. Y nosotros podemos ver varios pasajes así en las escrituras, mujeres llorando, haciendo duelo. Y es por eso acá que vemos el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Estas eran contratadas. Y entrando Jesús ahí les dijo en el verso 39, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Hermanos, por supuesto, Jesús no está diciendo que no está muerta físicamente. La niña está muerta físicamente. Jesús está diciendo, la niña no está muerta, la niña duerme. La niña literalmente estaba muerta, físicamente ya había perdido la vida. Seguramente para este punto esta niña ya estaba en la presencia de Dios. Pero lo que sucede acá es que ellos ignoraban que delante de Jesús la muerte no se puede resistir. Delante de Jesús la muerte no tiene dominio. La muerte no se puede hacer frente a Jesús. Para Jesús es fácil traer de la muerte a la vida a una persona.
Tan fácil como lo es cuando usted despierta a su hijo o a su esposo o a su esposa de dormir. Sí, yo sé que hay unos que tienen el sueño más pesado. Pero así de fácil es, hermanos, para Jesús. Tan fácil como despertar a una persona que está durmiendo. Verso 40 y 43 al 43. Cuando Jesús dice esto, no está muerta, duerme. Verso 40. Se burlaban de él. Se burlaban de Jesús. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Verso 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Mira, inmediatamente esta niña se levantó a la orden de Jesús y pudo comer. Y ahí está, Jesús trayendo a la vida a esta niña. Hermanos, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Son muchas cosas, ciertamente, así es de que pido su paciencia, hermanos, para culminar con esto. Voy a tratar de ser breve en las aplicaciones, aunque podríamos tener muchas. Estos dos eventos que tenemos acá son ejemplos de fe, los cuales vienen antes del capítulo 6, ¿verdad? Después nosotros entraremos al capítulo 6, y en el capítulo 6 nosotros veremos cómo se incrementa la persecución en contra de Jesús por parte de la incredulidad del pueblo de Israel. Así que este pasaje que nosotros hemos estudiado en esta tarde es un contraste para lo que nosotros veremos adelante. Es un contraste entre personas que creen en Jesucristo y personas que no creyeron, en personas que fueron perdonadas de sus pecados y en personas que no fueron perdonadas de sus pecados, en personas que recibieron el reino de los cielos por medio de la fe y personas que recibieron el infierno a causa de su condenación y de sus pecados. Es un contraste lo que tenemos acá. Aquí tenemos a Jairo y a esta mujer con una gran fe. Pero la pregunta, amados, es: ¿qué es tener fe? ¿Qué es tener fe según este pasaje? Fe es creer que Jesús puede salvar a cualquiera, que es más inteligente que todos y tiene poder sobre todo. Lo repetiré una vez más. Fe es creer que Jesús puede salvar a cualquiera, que es más inteligente que todos y tiene poder sobre todo. Hoy día se habla mucho de la fe. Se habla mucho de la fe, pero también no se entiende bíblicamente lo que significa fe. Hoy día se habla de una fe la cual es distorsionada, que no tiene nada que ver con las escrituras. Cuando se habla acerca de la fe hoy día, no es otra cosa que el mensaje de mantente positivo. No dejes que los pensamientos negativos entren a ti. Hermanos, aunque ciertamente no es agradable estar alrededor de gente pesimista, no es lo que significa fe. La fe no es mantenerse positivo. La fe es buscar esperanza, salvación, restauración, socorro en el objeto correcto, el cual es Jesucristo. Eso es fe. Ya lo he dicho en otras veces o en otras anteriores ocasiones, que hay personas que creen en todo. Creen en la lectura del café, creen en el horóscopo, creen en todo. No se dejan ni barrer los pies porque piensan que no se van a casar. No ponen espejos delante de la entrada de su puerta porque piensan que los espíritus van a entrar. Una serie de cosas. Y finalmente dicen: pero también creo en Jesús. Si no me funciona una cosa, me funciona la otra. No, amados, eso no es fe. Fe
es creer en Jesucristo como lo que Él es, el Señor y Dios de la vida. Él tiene poder, autoridad, dominio sobre todas las cosas. Él es digno, Él es poderoso, nada se puede comparar con Él. No hay nada que se le pueda igualar a Él. Él es glorioso, Él es majestuoso, Él es lleno de gracia, de verdad, de misericordia. Nada es comparado con Él. Niños, jóvenes y adultos que estén escuchando, este pasaje es sumamente claro, que independientemente de la edad que tengas y que tengamos, todos necesitamos un Salvador. Y el Salvador es Jesucristo. Tanto esta niña de 12 años necesitaba un Salvador, y eso fue lo que sucedió. Tanto esta mujer adulta, y eso fue lo que encontró también: salvación. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino de Dios. Tanto Jairo y esta mujer ciertamente fueron en busca de Jesús por una necesidad física y personal como la de Jairo que tenían, pero terminaron recibiendo mucho más. Ellos terminaron recibiendo lo más importante que puede recibir una persona sobre la faz de la tierra, y eso es el perdón de sus pecados y la salvación, la vida eterna. Iglesia, una de las realidades que más perdemos de vista es que todos en este mundo, sean niños, jóvenes o adultos, la realidad es que físicamente estamos muriendo poco a poco. Físicamente. Nosotros, por ejemplo, ustedes saben, tenemos a Leví. Ahí tenemos varios niños pequeños. Qué bendición eso. Por cierto, como paréntesis, los niños que lloran, hermanos, son una bendición dentro de la iglesia. No es una molestia para nosotros. Alguien dijo en el pasado: es mejor escuchar niños llorando que no escucharlos. Hay iglesias que anhelan escuchar el lloro de un niño, pero no hay niños, no hay jóvenes. Es una bendición que acá la tenemos. Tenemos niños pequeños, pero la realidad, amados, es que físicamente nosotros vemos que están creciendo, pero la realidad es que físicamente, humanamente, todos estamos muriendo. Físicamente, humanamente. Cada minuto que pasa, cada día que pasa, cada año que pasa, nosotros estamos muriendo. Desde que el pecado entró en el mundo, eso es precisamente lo que sucedió. Juntamente con el pecado, la muerte entró. Así es de que todos estamos en la misma circunstancia, tanto de esta mujer con flujo de sangre, y el final de todo ser humano es como el de esta niña. Sin embargo, como hemos visto, delante de Jesús no existe la muerte. La muerte no puede retener a aquel que está en Jesús. La muerte no se puede enseñorear de la vida. Y todo aquel que está en Cristo tiene la vida. Por eso todo aquel que se refugia en Jesús encuentra la vida, porque la vida está en Jesús, amados. La vida está en Jesús. Ciertamente, como el apóstol Pablo decía, ciertamente el cuerpo día con día se va desgastando, pero por dentro el cuerpo se está rejuveneciendo. Porque mientras más se acerca ese día donde la etapa esa etapa de la vida, hermanos, donde todos tendremos que pasar, la realidad es que al mismo tiempo nosotros nos acercamos a aquel día, el cual es glorioso, donde entraremos a la verdadera vida, la vida eterna, donde disfrutaremos a nuestro Dios, donde le veremos cara a cara, donde precisamente ahí ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más enfermedad, donde la muerte no podrá reinar sobre nosotros, porque Jesucristo la ha vencido en la cruz. Y todo aquel que se refugia en Él vivirá. Vivirá. Y eso es precisamente lo que nos enseña este glorioso pasaje.
La vida está en Cristo. Amén. La vida está en Cristo. En segundo lugar, hermanos, este pasaje también nos enseña que el poder de Jesús se manifiesta en los momentos más adversos de la vida. En los momentos más difíciles de la vida, ahí es donde también se manifiesta el poder de nuestro Señor Jesús. Existe un pensamiento popular, el cual consiste en pensar así: no me gusta la hipocresía. Si no busqué a Dios cuando estaba bien, ¿por qué ahorita tengo que ir a Dios? ¿Por qué tengo que buscar a Dios ahorita que estoy mal y que necesito y que tengo necesidad? No, es que a mí no me gusta la hipocresía, dicen. ¿Has escuchado eso? Nada está más alejado de la realidad que ese pensamiento. Debes saber que cualquiera sea tu necesidad, por más pequeña o grande que sea, tú puedes acudir a Jesús. Tú y yo podemos acudir a Jesús. Él es accesible en todo tiempo. Lo vemos en estos pasajes, hermanos. En el momento de más necesidad, cuando ellos no sabían ya qué más hacer, ellos acudieron a Jesús. Así es de que el pensamiento de por qué si no busqué a Dios cuando estaba bien, ¿por qué tengo que ir a buscarlo ahora? No, amado, no, amada. En los momentos de mayor necesidad es cuando vemos incluso el amor y el poder más manifiesto en nuestras vidas. Es ahí en nuestra debilidad donde Cristo, donde Dios es glorificado aún más. En medio de nuestra debilidad, para que toda la gloria, toda la excelencia sea precisamente de Dios. Así que no olvides que cuando te encuentres experimentando momentos de desesperanza, cuando te encuentres en temor, cuando te encuentres en aflicción, sin saber qué hacer, al menos recuerda esto: lo que puedes hacer es acudir a Jesús. En los momentos que no sepas qué hacer, lo que sí sabes es que puedes acudir a Jesús, el cual es accesible. Amén. Solo Jesús tiene el poder para sostenernos, aún en las circunstancias más difíciles y adversas de la vida. Solo Jesús, hermanos. Solo Jesús. Siguiente cosa que podemos aprender en este pasaje es que la fe verdadera es aquella que continúa a pesar de los males del mundo, a pesar del dolor y a pesar de la adversidad. La fe verdadera no es aquella que está ahorita y después no está. Como vimos en la confesión de fe, ciertamente, hermanos, la fe en ocasiones se debilita, en ocasiones está fuerte, pero lo que sí nos muestra también este pasaje es que la fe del creyente puede madurar. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo con Jairo acá. Estaba ayudándole a que su fe se mantuviera no solamente, sino que continuara creciendo en esa fe que en un principio mostró. Porque mostró fe en un principio, pero al venir personas y decirle: no molestes más al maestro, tu hija está muerta. Imagínense su fe cómo se puso. Así es de que la verdadera fe es aquella que continúa a pesar de los males del mundo, a pesar del dolor y de la adversidad. Por eso Jesús le dijo, animándolo: no temas, Jairo, no temas, cree solamente. En último lugar, y como una aplicación, debemos entender, iglesia, y esto es lo que nos enseña este pasaje: Dios sostiene a los que son suyos. Si no alcanza a retener las demás aplicaciones, retenga esta, por favor. Dios sostiene a los suyos. Tanto Jairo como esta mujer son el ejemplo perfecto de que Dios sostiene a los suyos. En apariencia ellos creían que estaban solos. En apariencia ellos veían esas murallas. En apariencia ellos ya no tenían otra opción, ya no había otra opción para sus problemas. Sin embargo, no estaban solos. El encuentro que tuvieron ambos, tanto Jairo como esta mujer, no fueron casualidad, no fue obra del destino. Eso no existe.
Dios ya desde antes de la fundación del mundo tenía preparado este momento en el cual Él los salvaría. Ellos ya eran de Dios y la prueba es que ellos fueron en busca de Jesús. La fe puesta en acción por parte de ambos es la acción salvadora de Dios, hermanos. Lo repetiré, la fe puesta en acción por parte de ambos es la acción salvadora de Dios. Ellos no hicieron uso del libre albedrío, ellos actuaron en consecuencia de la obra salvadora de Dios. Vuelvo e insisto, ellos pensaban que estaban abandonados. Sin embargo, Jesús vino a su encuentro. Humanamente nosotros vemos que ellos vienen a Jesús, pero es Dios quien los atrajo a Él. Y eso es lo mismo que ocurrió contigo que estás en Cristo. ¿Estarás de acuerdo conmigo que si Dios no hubiese actuado en ti, tú no estarías acá? ¿Estás de acuerdo? No sé tú, pero a mí no me gustaría pecar de arrogante. Si yo estoy acá, es por la pura bendita y gracia de Dios. Cristo no estaba perdido. El que estaba perdido era yo. De igual manera, si tú estás en Cristo, es porque la gracia de Dios fue derramada sobre tu vida, amada hermana y amado hermano. Si tú estás en Cristo es porque Dios te atrajo a Él. Dios te concedió el don de la fe. Dios te concedió que vieses que había una necesidad en ti. Y la necesidad más urgente precisamente fue la del perdón de tus pecados. Qué bendita gracia, qué maravillosa gracia. Así es de que, si tú continúas caminando hasta el día de hoy es porque Dios te ha sostenido. Y si Dios te ha sostenido, Dios te llamó, Dios te sostiene y te sostendrá. La obra que Dios comenzó en ti, Él la culminará hasta aquel día. Si Dios te llamó, Dios no te va a abandonar. Dios sostiene a los suyos. Por eso esta es la final aplicación. Y en conclusión, te diré lo siguiente: no tengas temor ni del diablo, ni del mundo, ni del dolor, ni aún de tu propio corazón, porque hay veces que vemos nuestro propio corazón y cómo de nosotros mismos se levantan los pecados y hasta nos asustamos. Hermanos, ni siquiera nuestro propio corazón puede arrebatarnos de las manos del Señor. Él sostiene a los que son suyos. Él siempre constantemente nos santificará, nos guiará al arrepentimiento, a confesión de pecados, a que mantengamos nuestra mirada y nuestra confianza en Él. Dios siempre hará eso. Por tanto, lo mismo que Jesús le dijo a Jairo, es lo mismo que te dice a ti y a mí en este pasaje. No temas, cree solamente. Cree solamente en Jesús. Confía en Él y Él hará. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar, hermanos, pidiendo que el Señor en su sabia y hermosa voluntad continúe nutriendo nuestra alma. Vamos a orar por la palabra y posteriormente, hermanos, pasaremos a hacer uso de los medios de gracia que es la cena del Señor. Así es de que también tiene en este tiempo un momento para confesión de sus pecados. Si hay alguien que se tiene que reconciliar con el Señor, ¿qué es lo que debe de hacer? Usted ore al Señor. ¿Qué necesita? Fe, pídala, Dios la da en abundancia. ¿Qué necesita? Sanidad, pídala a Dios. ¿Qué necesita? Salvación, pídala al Señor. Jesús no rechaza a nadie, como leímos en Juan 6. Jesús no rechaza a nadie que venga a Él. Oremos.